Estimados estudiantes, fundamentalmente he tratado de utilizar este medio para poder explicar algunas cosas y dudas que me han hecho a través de los correos electrónicos. La idea es un poco que en el siguiente video ustedes puedan apreciar la implementación que hicimos el jueves pasado de las listas doblemente enlazadas con nodo cabeza y que se den cuenta que uno de los problemas que tenemos es cuando nosotros usamos la lista, el L de la lista, eso va dentro de la clase, un poco para entender que el apuntador principal a la lista pertenece también a la clase, ¿ya? Porque pueden haber distintos tipos de listas. Existen distintas formas, poder hacer una clase que sea el nodo, una clase que sea la lista, una clase que sea la información. Yo quiero ahora empaquetarlos, pero finalmente para que ustedes puedan ver que es menos complicado de lo que aparece, ¿ya? Le he pedido a los dos ayudantes en el día de hoy que por favor puedan aclarar el tema en los laboratorios del día lunes para que podamos avanzar con mayor rapidez en el desarrollo de estos laboratorios, ¿ya? A la vez quisiera recordarles que cuando nosotros usamos un nodo con una lista doblemente enlazada con nodo cabeza, tenemos que crear la estructura del nodo cabeza. No es como antes que teníamos una lista que apuntaba al resto, sino que ahora tenemos que crear necesariamente el nodo cabeza que apunte a los extremos de la lista. No sacaría nada con volver atrás con respecto a la lista enlazada, porque de aquí en adelante vamos a utilizar las listas doble con nodo cabeza, las multilistas y los árboles. Entonces efectivamente necesito trabajar con más punteros, ¿ya? Espero que con el tiempo, cuando vayan trabajando con más punteros, podamos volver en algún momento determinado a ver el tema de las listas simples, pero en esta ocasión deseo trabajar solo con listas doblemente enlazadas. Bueno, queridos estudiantes, usaremos el JCreator para poder mostrar en la aplicación de las listas doblemente enlazadas con nodo cabeza. Inicialmente voy a definir la clase nodo, que es la clase que va a aparecer acá, ¿se fijan? Que va a tener un campo info, que es del tipo entero, y va a tener dos punteros, que es siguiente y anterior, que son del tipo nodo, es decir, que apuntan a una estructura de ese mismo tipo. El constructor de esta va a hacer que el dato que yo ingrese se asigne en el campo info y que el anterior y el siguiente sean nulos, ¿ya? Posteriormente voy a definir una clase que se llama nodo cabeza, que contiene dos punteros, frente y final, o fin, que son del tipo nodo, es decir, este nodo va a apuntar a una estructura que contenga nodos, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta estructura no tiene campo de información porque lo único que tiene son estos dos punteros que van a apuntar a los dos extremos de la lista doblemente enlazada. El constructor de esta simplemente va a hacer que frente y final apunten a nulo, ¿ya? Después haremos la lista propiamente tal, y si ustedes se fijan, y es lo que mencionaba en el video anterior, nosotros, ahí donde he ennegrecido, tenemos un puntero L que va a ser un atributo de la lista doblemente enlazada que va a ser del tipo nodo cabeza. Es decir, este L va a ser del tipo nodo cabeza, es decir, va a tener dos punteros, uno al frente y uno al final. Pero una cosa es importante, que este L va a ser un atributo de la lista, ¿ya? No es que sea una variable o un objeto externo, sino que va a ser un atributo de la lista. Posteriormente, en esta misma, dejamos que el constructor de esta lista doblemente enlazada, como fue creado el nodo, a diferencia de cuando declaramos, en este caso fue creado, si fijan hay un new ahí, dejamos el frente y el final el nulo. Después vamos a implementar el insertar frente, que es el que hicimos en clases, ¿ya? Es decir, tengo un puntero, ¿ya? Que es del tipo nodo, y aquí quiero hacer la diferencia, ¿se fijan? Esto que está aquí, este P es una variable, un atributo que va a ser del tipo nodo. Ahora, este P, al tener un new, va a ser un puntero, porque tengo una solicitud de espacio de memoria, que va a apuntar a algo del tipo nodo, y donde el constructor del nodo le asigna en el campo info el número que le estoy dando. Posteriormente es exactamente igual a lo que hicimos en clases, es decir, si el frente y el final son nulos, es decir, si es vacía, los dos van a apuntar al nodo recién creado. En caso contrario, voy a dejar que el puntero siguiente apunte al L frente punto anterior apunte a P y el nuevo frente va a ser ahora lo que apuntaba a P.
Es exactamente igual a lo que hicimos en clase. Lo mismo en el caso de insertar por el final. Lo mismo para eliminar, etc. Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. En que esta clase, que es la lista, propiamente tal, SL que antes nosotros usábamos en la clase, en la pizarra, como si fuera una variable cualquiera, ahora en realidad es un atributo de la lista doblemente enlazada. Después, el main de esta lista, de este ejemplo, fundamentalmente lo que va a tratar es de generar la lista. Se fijan, ahora la variable se llama lista, que es del tipo lista doble. Y después vamos a hacer, entonces, esta variable, lista, que está aquí, tiene un atributo que es L, que es el que apunta, y L es del tipo nodo cabeza. Bien, vamos a proceder con la ejecución. Voy a ejecutar esto. En primera instancia voy a compilar. Entonces, una vez compilado, vamos a ejecutar. Si ustedes se fijan, simplemente insertamos la lista, los números 10 al 14, primero el 10, después el 11, el 12, el 13 y el 14. Por lo tanto, el 14 quedó al final porque fuimos insertando por el frente. Se fijan, es decir, fuimos haciendo como si quisiéramos eliminar por el frente. Esta sería una pila doblemente enlazada. Ahora insertamos por el final los números 100, 101, 102, 103, 104. Y nuestra lista finalmente quedaría de esta manera. Los que insertamos por el frente y después los que fuimos insertando por el final. Después eliminamos por el frente una vez y después 2 veces por el final para utilizar los métodos. Y tenemos que se eliminó el 14, se eliminó el 104 porque fue por el final y el 103 que después fue el último que queda. Y la lista nuevamente nos quedaría de esta manera. Es decir, si ustedes se dan cuenta y analizan el código que colocaré en la intranet, es bastante sencillo. Muchas gracias, querido estudiante, y trataré nuevamente de hacer algo el día lunes para que podamos ver algún otro ejemplo.